¿Cómo lo mataste? Le metí un balazo en la cabeza. A todos les disparabas en la cabeza. Sí, para que no sufra. Con el hecho nada más de tenerlo ahí ya amarrado como quedaba, ya usted sabía que no se iba a mover para ningún lado. El desespero, el susto de lo que fuera a escuchar los vecinos y todo, yo quería era callarlas. Mi nombre es Luis Alfredo Garavito Cubillos y actualmente pues estoy preso en esta penitenciaría por múltiples pues, conductas punibles confesadas el 28 de octubre del año 99. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al Protestón. Estoy muy agradecido con todos los que han venido escuchando el Protestón y genial que se hayan conectado y que estén siguiendo el podcast El Protestón. Hoy un tema muy especial y creo de los cuales tengo un leve cercanía en términos de investigación de este tema ahora les cuento qué es. Entonces, sin más preámbulos, bienvenido a este especial de el por qué los asesinos en serie, que lo disfruten. Bueno, y para hablar de este tema, quiero contarles cómo llegué a este tema, o sea, y por qué el Protestón va a abordar un tema de asesinos seriales. Durante aproximadamente 4 o 5 años estuve muy de cerca haciendo un ejercicio como de investigación en relación con temas de abuso y violencia sexual a menores de edad o a niños, niñas y adolescentes en mi país, y me conllevó efectivamente a buscar no solamente porque las cifras en el caso de Colombia están en ascenso en temas de violencia sexual, sino qué pasa con aquellos criminales que violentan y dañan por completo la vida de un niño, una niña o un adolescente. Y en ese sentido tuve que ir aquí se llama el IMPEC, que es el Instituto Penitenciario del país, que tiene la información en relación con el seguimiento a estos violadores, algunos casos asesinos, y en ese ejercicio de ir y empezar a buscar información, hablar con el equipo psicológico de esta entidad, encontré pues varias cosas que me sorprendieron. Y una de las tantas cosas es que lamentablemente en el caso colombiano, no sé, en otros países latinoamericanos o del mundo, el seguimiento o a veces porque el proceso es voluntario de aquellos que deciden hacer parte de un acompañamiento psicológico terapéutico, muchos de estos asesinos y muchos de estos violadores de niños, niñas y adolescentes acceden de manera voluntaria a los procesos terapéuticos. Y eso a mí me impactó muchísimo, porque si alguien necesita un acompañamiento en eso, pues son este tipo de personas. Y muchos de ellos no hacen, no hacen parte ni se vinculan a procesos terapéuticos, sino terminan rebajando penas, haciendo manillas o haciendo origami u otro tipo de cosas. Eso me impactó muchísimo. Y eso me llevó a de dónde viene esta vaina, o sea, de dónde viene un asesino serial, de dónde surge o cómo ocurre que estas personas que aparentemente se ven normales, porque esto es uno de los primeros mitos que tenemos que derrumbar. Los asesinos seriales no son esos personajes a veces que crean ficticios con los rostros vueltos nada o que tienen una mirada ida. Por lo general son personas muy normales y son personas de lo más común del mundo. ¿Y qué los hace asesinos seriales? Ese es el objetivo de este podcast y de este especial de por qué los asesinos seriales. Y arrancó, pues, como les digo, comentando lo que les comenté en relación de la experiencia que tuve en investigación sobre violencia, abuso sexual en mi país. Y sobre ese caso empezamos a hablar un poquito de dónde vienen estos asesinos seriales. Y uno de los primeros elementos que me encuentro en la investigación de dónde surge, pues es entender en qué momentos empiezan a analizar y pensar, ahondar en el por qué ocurren y por qué lleva a una persona a cometer un asesinato tras otro de manera, digamos, milimétrica, programada, organizada. Ustedes muy bien han visto Hannibal Lecter y si no lo han visto tienen que verlo y es la evidencia de cómo opera y qué hay en la mente de un asesino, que por lo general no son personas ingenuas, son personas muy inteligentes
Y en ese sentido, cuando empiezo a entrar a ahondar, lo primero que vas a encontrar cuando empiezas a investigar sobre asesinos seriales es el caso de Jack el Destripador, ¿no? Y que existió en el siglo XIX, en 1880, en la década de 1880, ustedes pueden evidenciar y encontrar que existió un personaje que fue un asesino serial. Y quizás desde allí algunos investigadores parten a analizar la psiquis y el pensamiento de los asesinos seriales, que no obedece solamente también a hombres, sino también hay mujeres que han estado vinculados a casos de asesinos, de asesinatos en serie. Y o yendo hasta allá, hasta 1880, te vas a encontrar que hay unos patrones, y hay varios patrones de los asesinos seriales para entender el porqué. Curiosamente, uno de los primeros patrones que se encontraron y que intentaron colocar sobre la mesa para poder analizar los asesinos seriales, pero que luego en el avance en términos de lo científico y demás encontraron que no era un patrón en todos, fue lo que algunos le llamaron la triada del psiquiatra forense McDonald. Entonces, ustedes pueden encontrar que uno de los primeros elementos para analizar el por qué los asesinos seriales está en la triada McDonald. Y la triada McDonald aborda tres elementos puntuales que eran aparentes patrones de asesinos seriales. eh, y están ligados a la niñez. Y es más que curioso. Y en eso sí hay un patrón. La mayoría de asesinos seriales tuvieron eventos traumáticos, situaciones traumáticas antes de los 10 años. Eso marcaría en su vida por completo, no solamente violencia física directa, sino también violencia psicológica, abusos sexuales. Cuando mi padre llegaba, yo siendo un niño, me daba miedo oírlo hablar y yo me escondía abajo de la cama. Él tenía una correa que nunca se me va a olvidar, y esa correa con él nos pegaba duro y nosotros no podíamos, digamos, jugar ni nada, éramos totalmente, no me pude desarrollar como niño, ¿sí me entiendes? Y en esta triada que plantea, o la triada de McDonald, a los tres elementos que se viven según en el primer análisis que se hizo en relación con los asesinos seriales, que luego vamos a hablar de asesinos seriales, porque sé que hay muchos que están escuchando atrás, habla de Garavito, o habla de Jeffrey Dahmer, que ha sido famoso por Netflix. Pero antes de llegar a los personajes que igual ustedes ya los conocen, y de por sí hay varias series en Netflix, esta tríada McDonald es muy interesante. Dice que cuando había un patrón que se daba cuando algunos asesinos seriales fueron analizados. Y ese patrón era que en su niñez eran violentos con los animales, en este caso maltrataban animales hasta el punto de la muerte, eran pirómanos, ¿sí? Generaban desde antes de los 10 años, lo pueden imaginar, y lo otro era que se orinaban en la cama. Esa triada McDonald en algún momento terminó considerándose como un patrón para ver el potencial que podría tener un niño para convertirse en asesino serial. Efectivamente, años después se descartaría esa hipótesis y pues se evidenciaría que no solamente esos tres elementos están ligados a un posible riesgo de que un niño se convierta en un asesino serial. Aunque la triada nos da unos elementos interesantes que está ligado al tema de la violencia en relación hacia los animales. Eso me parece interesante, pero no todos los asesinos seriales son violentos con los animales. Entonces, por eso no podríamos, en este momento, al día de hoy, considerarlo como un elemento de patrón o un indicador para identificar que un niño tiene un riesgo mayor de ser asesino serial que otro. Y posterior a este tema de la triada, y cuando se empieza a hacer la investigación de asesinos seriales, uno se empieza a dar cuenta que si bien todo está encauzado y que los momentos fundamentales y determinantes que proyectan la posibilidad que una persona se convierta en un asesino serial, definitivamente es la niñez. O sea, eso es un patrón, podríamos decirle. O sea, la violencia en un menor de edad puede ser un elemento, un indicador de riesgo en un posible asesino serial. Ahora, ustedes dirán, creo que muchos de nosotros en algún momento recibimos algún tipo de violencia siendo pequeños, quizás otros no.
algunos violencia psicológica y algunos violencia o abuso sexual o violencia física, o quizás hubo también violencia en nuestros hogares y no somos asesinos seriales. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Ahí va otro elemento que me parece muy interesante porque uno de los investigadores encontró de manera curiosa o de manera que no la esperaría, que él era un potencial asesino serial, y es un investigador que se llama James Fallon. Hizo una investigación muy juiciosa en relación del cerebro de los asesinos seriales, una investigación en relación de cómo opera el cerebro de un asesino serial. Y el primer ejercicio que él hace es con su familia. Solicita que las personas de su familia, que la investigación que se realice sobre todo el tema neuronal de su familia y de cómo opera su cerebro, no le pusieran en la investigación los nombres de cada uno de sus familiares para que él pudiera hacer de manera objetiva un análisis del comportamiento cerebral de cada uno de ellos. Entonces, la investigación inicial, que fue con su familia, que utilizó como conejillos de indias, fue así. Cada uno de sus familiares se sometieron a un análisis cerebral, neurológico, y luego se recogieron los resultados que James Fallon analizaría. En esos resultados de análisis, recuerden que lo que él había solicitado es que los que inicialmente hacían la evaluación que hacen en términos neurológicos no marcaran los resultados con los nombres de sus familiares, para que él fuera de manera objetiva. Cuando él revisa el cerebro de cada uno de ellos, encuentra que uno de los cerebros o del análisis neuronal de uno de sus familiares evidencia un personaje que podría ser un asesino potencial. Y eso parece curioso. Pero antes de eso, ¿por qué el tema del cerebro aquí entra a jugar un papel muy importante? Pues James Fallon había hecho una investigación previa en relación de que existía un elemento que concordaba con la mayoría de los asesinos en relaciones de análisis neurológicos, y era el hecho de que había una parte en su cerebro que había inactividad en esa parte de su cerebro, o pues no era tan activa como en otras personas que efectivamente no han sido y no son asesinos seriales. Y en ese ejercicio de análisis se encontró que eso se repetía en varios de los que él analizó de manera preliminar antes de hacer el análisis con una familia normal, que fue su familia la que se prestó. Por eso encuentra que hay un patrón muy parecido a los análisis neurológicos de los asesinos que él había hecho antes, y dio con que era él. O sea, James Fallon, ¿lo pueden creer? O sea, el mismo investigador encontró que el que tenía más posibilidad o que era más propenso a ser un asesino serial en términos neurológicos era él mismo. De por sí, él lo relata de manera jocosa, porque cuando él recibe el examen y evalúa el examen, lo primero que le dice a los que lo venían acompañando ahí, a los apoyos que tenían en investigaciones: tenemos que contactar a la policía. O sea, lo primero que tenemos que hacer es contactar a la policía. Acá hay un posible asesino serial en mi familia. Y era él, y era él. Entonces entra un factor interesante a analizarse con James Fallon, y es el tema neurológico o el cerebro, ¿sí? Esa pregunta, si un asesino se hace o nace, tiene que ver, o sea, si uno determinara que solamente fuera un tema neuronal y que efectivamente al parecer ligado al tema también genético, uno diría ya no se puede hacer absolutamente nada. Pero se crea como otra triada, uno podría encontrar otra triada interesante en relación, que creo que se acerca un poquito a analizar el por qué los asesinos seriales. Y ya con todos estos elementos, ¿sabes qué va a pasar? En el segundo capítulo de este podcast, lo que vamos a hacer es utilizar esa triada para efectivamente hacer el análisis de uno de los asesinos seriales quizás más
terribles, bestiales, de lo que uno quisiera nunca hablar, y es del señor Garavito, un asesino serial de niños en Colombia que, según la escala en relación con el número de personas asesinadas respecto a muchos asesinos seriales, él ocupa la segunda posición. El primero fue un asesino en Inglaterra que se conoció como el Doctor Muerte, que se estipula que asesinó a más de 200 personas a través de aplicarles un porcentaje altísimo de morfina. Pero en el segunda posición está el señor Garavito, que asesinó y violó, se estima, a alrededor de 180 niños. Algunos alcanzan a hablar que fueron superior a 180 niños, que superaron los 200 niños abusados, violados y asesinados por el señor Garavito, que hoy se encuentra en la cárcel con leucemia. Y bueno, esa va a ser la segunda parte de este podcast. Entonces, la nueva triada que se presenta ahora está relacionada con el tema cerebral, el tema genético. De por sí existe, o algunos investigadores han hablado de un gen que tiene una relación directa con el tema serial, o que hay una predisposición en términos genéticos, que lo han llamado el polimorfismo del gen de la monoaminoxidasa, el MAO, que está vinculado a un aumento del riesgo de la conducta antisocial en hombres jóvenes que estuvieron expuestos a violencia o maltratos siendo menores de edad, o siendo menores de 10 años. Eso es muy interesante. Entonces hay un elemento genético, hay un elemento neurológico, pero no podemos descartar el otro elemento, que es el elemento ambiental o social, y está ligado a las relaciones, o a lo que hay alrededor de ese ser humano que va creciendo. Entonces, aunque efectivamente es muy distinto a la triada de McDonald, que fue la que hablamos inicialmente, creo que esta se acerca un poquito a hacer un análisis real de lo que le pasa a un asesino serial y cómo llega a ser un asesino serial. La mayoría de asesinos seriales tienen o están vinculados desde el análisis psiquiátrico, psicológico, en personajes psicóticos, ¿no? Y, y ese tema de la psicosis me parece también un elemento interesante de análisis. Por si hay un test en internet que está ligado a evaluar el tema de psicosis, y lo hice. Me pareció interesante realizar el test de psicopatía de Robert Hart, y me parece interesante, súper recomendado. Hagan el test de psicopatía de Robert Hart. Y, y efectivamente hay unas preguntas muy, muy interesantes para analizar el comportamiento humano, no solamente ligado a un tema de asesinos seriales, ni a asesinos, sino también a cómo reaccionamos frente a momentos de rabia o de ira, y cómo lo manejamos, que tiene que ver también con estos elementos. O sea, esa triada en particular también le sirve a uno de análisis sobre porque mi comportamiento violento en varios momentos. No sé si ustedes conocen a alguna persona cercana que reacciona de manera violenta, y ustedes dicen, pero este man no es así, desconoce. Tiene que ver con varios factores, no solamente un tema psíquico o neurológico o genético, sino también un tema ambiente o social. Entonces ya tenemos una nueva triada. Esta nueva triada nos va a permitir hacer un análisis más profundo de este señor Garavito y hablar un poquito de la historia, que si bien como les digo, se ha dicho muchas cosas, pero hay elementos muy parecidos también con Jeffrey Dahmer. Jeffrey Dahmer tiene una particularidad, ¿no? Aparte de asesinar hombres en particular, también canibalizaba cada uno de sus asesinatos. O sea, tiene una colección de partes en su apartamento, y de por sí, si no lo hubieran atrapado, él podría muy bien haber seguido con sus asesinatos seriales, y así. Entonces, utilicemos esta triada para analizar los personajes que vamos a hablar a continuación. Uno de los personajes, antes de llegar a Garavito, pero uno de los personajes quizás más reconocidos y que terminan siendo base de análisis de
personas que han venido trabajando todo el tema de investigación de asesinos seriales, tanto desde el área de la psicología o la neuropsicología o desde el tema de la psicología criminal, y ustedes lo van a escuchar, es el señor Ted Bundy. Ted Bundy es quizás uno de los personajes de asesinos seriales que evidencia que no todos los asesinos seriales tienen también la misma vida, ¿no? Ted Bundy era un personaje, ustedes lo pueden buscar, supremamente bien puesto, muy bien hablado, con una condición económica muy estable. Si bien análisis de la infancia nos ligan a violencia extrema, pareciera ser un niño que creció de manera aparentemente normal, aunque si bien hubo una ausencia bastante amplia de sus padres. Sin embargo, Ted Bundy en relación con quien podría ser solamente por rostro un asesino serial, Ted Bundy no cumple con esas condiciones. Y se estima que asesinó a más de 30 mujeres y de una manera sádica, ¿sí? Em, pero pongámoslo sobre la base del análisis de la triada, temas neurológicos, temas genéticos y temas ambientales. La información que tenemos al día de hoy en relación con lo ocurrido en Ted Bundy está efectivamente ligado a temas ambientales. Aún los investigadores aclaman y anhelan y desean que se permita hacer investigaciones más profundas sobre lo que ocurre y la posibilidad de buscar mejorar las formas de abordaje de temas de asesinato, de asesinos y asesinos seriales. ¿En qué sentido? En poder hacer un ejercicio casi previo a que un personaje, un niño, una niña o quien sea se convierta en un asesino serial. Entonces, gracias a que el avance ha sido bastante amplio en términos de investigación, hemos podido encontrar que efectivamente hay unos elementos de análisis importantes para identificar posibles riesgos o algunos factores que pueden llevar a convertir a una persona en asesino serial, que no solamente es uno, son, son varios elementos. De por sí alguien podría tener el tema genético, el tema neuronal, pero si hay un ambiente diferente, podríamos mitigar el tema de la posibilidad de que esta persona se convierta en un asesino serial, como el caso de James Fallon. De por sí, el hecho de haberse visto todo su desarrollo neuronal o cómo operaba su cerebro, lo hizo también consciente de la manera en que él abordaba sus relaciones sociales, porque hay otro elemento muy interesante, un factor también y que uno encuentra cuando analiza a los asesinos seriales, está muy ligado a la manera en que se relacionan con los demás, ¿no? Si bien algunos son muy callados, introvertidos, otros son todo lo contrario, y las reacciones que tienen frente a momentos de tensión pueden ser una muestra también de un personaje con algunos elementos y algunas características que lo puedan convertir en un asesino. Y recuerde que estamos hablando de asesinos seriales, ¿no? O sea, personas que metódicamente asesinan uno tras otros. Para el FBI, un asesino serial se convierte cuando ha asesinado a más de 3 personas, que es el caso de los asesinos que hablaremos y de los cuales hablamos, ¿no? Jeffrey Dahmer o Ted Bundy, o Jack el Destripador en el siglo XIX, o Ed Gein, o David Richard Berkowitz, o Daniel González, o Albert Fish, o Richard Trenton Chase. Bueno, muchísimos de por sí en Spotify hay un montón de información relacionada, muchos podcasts relacionados con esas historias. Pero lo que hemos querido abordar aquí en el protestón es el por qué surge de eso y por qué, como les decía, el protestón ligado a ese tema, no solamente por la historia en términos de investigación sobre violencia sexual a menores de edad, sino porque algo que también quiere aportar el protestón es saber cómo podemos cambiar eso, de qué manera podemos hacer el cambio en relación con esta sociedad. O sea, es la sociedad donde surgen y donde
se construyen o es la sociedad la que empuja a que estas personas se conviertan en asesinos seriales? ¿Hasta qué punto hay una decisión autónoma de estos personajes o tomas de decisiones o fue la misma presión social o sus condiciones sociales que lo llevaron a ese mismo? Si efectivamente los asesinos seriales, cuando se hacen los juicios, lo primero es evaluar que efectivamente no sea una persona enferma o un loco, y eso lo hace inimputable, o sea que no se le puede encargar ningún tipo de juicio, y terminan en un manicomio. ¿Hasta qué punto son manipuladores? Que la mayoría de asesinos seriales son manipuladores. Cuando ustedes ven las entrevistas de los asesinos seriales, se sorprenderán la manera en que ellos hablan, desde el señor Charles Manson hasta el señor Garavito, o hasta las mismas entrevistas del señor Dahmer o Ted Bundy. Ustedes ven y es impresionante, o sea, ustedes no se imaginan o uno no se imaginan que estas personas pudieran ser asesinos seriales. Parece ser que, y siempre lo han manifestado, que en el momento en que empiezan a matar a alguien, se hacen un electroshock en su cabeza y se transforman en animales, que no paran hasta satisfacer ese impulso, ese deseo profundo que los lleva a generar un éxtasis interno. Y los asesinatos terminan siendo para ellos una manera de satisfacer un deseo muy profundo en ellos. Pero esta es la primera entrega del Protestón en Asesinos Seriales. Recuerden, vimos las triadas, o escuchamos algo de las triadas, intentamos abordar un poquito, en relación de algún tipo de comportamiento de ellos, y vamos para la segunda entrega y vamos a hablar de este personaje, Garavito. Si bien Jeffrey Dahmer ha sido como ahora el que más se habla, creo que es importante mirar hacia acá y ver que en Latinoamérica aparece un personaje de lo más aterrador que puede haber existido en la historia de la humanidad, y es el señor Garavito. Entonces nos vemos en la segunda entrega de El por qué los asesinos seriales en el Protestón. Bye.